La noche avanza lentamente. Y con ella, el peso de los días se asienta en los hombros. Algunos recuerdos duelen más que otros. Algunas personas ocupan más espacio del que desearíamos. A veces, son solo palabras que no esperábamos. Gestos secos, respuestas frías, miradas que incomodan. Otras veces, son años de silencios y tensiones acumuladas. Personas que, sin querer o queriendo, nos alteran el ánimo. Hoy, en esta quietud, exploraremos una voz antigua. Una voz que no grita, no exige, no impone. Epicteto vivió en un mundo duro, lleno de hombres poderosos. Y aún así, eligió el camino del autocontrol y la aceptación. En su filosofía no hay fórmulas mágicas ni promesas vacías. Solo hay una invitación. A mirar dentro. A distinguir lo que podemos tocar de lo que no. A sostenernos cuando otros caen en el ruido. Sus palabras no nos piden que cambiemos a nadie. Nos invitan, más bien, a no perdernos a nosotros mismos. Este viaje será suave. Sin sobresaltos. Como una caminata bajo la lluvia leve. Entre frases que calman. Y silencios que acompañan. Si alguien ha tensado tu alma últimamente, puedes quedarte aquí. Sin expectativas. Sin juicios. Solo deja que Epicteto susurre. Desde hace siglos. A través del tiempo y del pensamiento. La figura serena de Epicteto. Nació esclavo en Hierápolis, en la actual Turquía. No tuvo fortuna, ni libertad, ni cuerpo sano. Cojeaba desde joven, quizá por castigo, quizá por descuido. Pero eso no definió su carácter. Creció en Roma, al servicio de Epafrodito, un hombre cercano al poder. Allí escuchó, observó y comenzó a pensar. Con el tiempo, fue discípulo de Musonio Rufo, uno de los grandes maestros del estoicismo. En un rincón sombrío de aquella Roma imperial, entre estatuas frías y corredores de mármol, un joven esclavo empezó a descubrir su libertad. No una libertad de muros y puertas abiertas, sino la que se encuentra en el interior del pensamiento. Epicteto hablaba despacio. No escribía. Sus ideas las recogió un alumno fiel, Arriano. Gracias a él, sus enseñanzas cruzaron siglos. No buscaba aplausos. No deseaba fortuna. Solo le importaba cultivar la paz interna y enseñarla a quien estuviese dispuesto a escuchar. Cuando el emperador Domiciano expulsó a los filósofos de Roma, Epicteto marchó a Nicópolis, en Grecia. Allí fundó una escuela sencilla, alejada del bullicio. Sus palabras fluían entre columnas desnudas y suelos de piedra. No hablaba para convencer, sino para despertar. Creía que el ser humano sufre, no por lo que le ocurre, sino por cómo interpreta lo que le ocurre. Y así, con una voz tranquila, Epicteto enseñó a resistir sin endurecerse, a observar sin reaccionar, a vivir sin atarse a lo que escapa de nuestras manos. Fue libre, incluso cuando era esclavo. Fue sereno, incluso en tiempos convulsos. Fue sabio, sin necesidad de templos ni ropajes sagrados. Lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto comenzaba con una idea sencilla. Todo lo que existe se divide en dos grupos. Lo que depende de ti y lo que no. Tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Eso está en tu esfera de control. El clima, las opiniones ajenas, la salud del mundo. Eso no lo está. Muchos viven como si pudieran moldearlo todo. Como si forzar bastase para transformar lo externo. Pero eso solo genera frustración. Porque lo externo no siempre obedece. Imagina el viento en una tarde gris.
Puedes cerrar la ventana. Puedes abrigarte. Pero no puedes ordenar al viento que cese. Así ocurre con las personas difíciles. No puedes dictar sus emociones. No puedes controlar su tono de voz, ni sus decisiones pasadas. Puedes, sin embargo, decidir cómo lo recibes. Puedes observar sin reaccionar. Puedes proteger tu calma como un jardín cerrado. Epicteto decía que el deseo de controlar lo ajeno es fuente de sufrimiento. Querer que los otros actúen como uno espera es un camino hacia la ira o la decepción. Pero cuando uno acepta que hay fronteras y que lo que importa está dentro de uno, surge una forma distinta de fortaleza. Una paz que no depende del mundo. No se trata de indiferencia fría, sino de sabiduría templada. De saber que cada uno arrastra su historia y que no puedes cargar con la de todos. Esa distinción entre lo que puedes tocar y lo que no es la llave, la que abre la puerta a la serenidad, la percepción como origen del malestar. Epicteto insistía en algo que muchos olvidan. Los hechos no nos alteran por sí mismos. Lo que nos afecta es cómo los interpretamos. Una frase secta no siempre es un ataque. Un silencio no siempre es desprecio. Un gesto torcido no siempre es una ofensa. La mente, sin pausa, interpreta. Teje significados, elabora juicios, crea narrativas. Y esas narrativas, más que los hechos, son las que hieren o calman. Imaginar es inevitable, pero también puede ser peligroso. Ver amenazas donde solo hay cansancio. Ver desprecio donde solo hay olvido. Epicteto hablaba de los juicios de valor. Esos pensamientos automáticos que colocan etiquetas sobre todo lo que ocurre. Pero esas etiquetas no son la realidad. Puedes observar sin calificar. Puedes oír sin juzgar. Puedes sentir sin necesidad de construir una historia. No es sencillo, pero con práctica se vuelve natural. Como dejar de apretar los puños cuando ya no hay nada que sostener. Cada persona difícil que cruza tu camino puede ser vista como una amenaza o como una oportunidad. Una oportunidad para entrenar la paciencia, para observar tu propia reacción, para notar cómo cambia tu pulso y cómo puedes devolverlo al ritmo tranquilo. Nada externo tiene el poder de herirte sin tu permiso. Las palabras hieran, pero tú decides si se quedan. Aprender a ver sin reaccionar es como caminar descalzo sobre piedras lisas. Duele menos de lo que crees y fortalece más de lo que imaginas. Entender, no justificar. Epicteto no proponía justificar lo injusto, ni pedir que aceptes con una sonrisa el desprecio. Lo que sugería era distinto. Observar desde la distancia serena. Cada persona actúa según su entendimiento, según sus heridas, sus temores, sus aprendizajes. Algunos gritan porque no saben hablar de otro modo. Otros hieren porque no saben protegerse sin atacar. No se trata de excusar. Se trata de comprender. Como quien ve un río desbordado y no lo culpa por mojar la orilla. Esa comprensión no exige contacto. No exige reconciliación. Solo exige dejar de cargar el veneno del otro. Dejar de reaccionar con el mismo veneno. Epicteto veía en la comprensión una forma de libertad. Una forma de no permitir que el comportamiento de otros defina el tuyo. No tienes que cambiar a nadie. No tienes que explicarte. Tampoco necesitas dar lecciones. Solo observar sin contagiarte.
El otro puede seguir hablando con rabia. Tú puedes seguir escuchando en calma. No es debilidad. Es dominio. Un dominio silencioso que no necesita ser visto. Comprender es también cuidarte. Es no gastar tu energía en guerras inútiles. Es saber que muchos no buscan herirte, sino aliviar su propio malestar. Si reaccionas desde esa claridad, todo cambia. No porque ellos sean distintos, sino porque tú ya no luchas contra fantasmas. El arte del desapego emocional. Epicteto hablaba de desapego, pero no de frialdad ni de indiferencia. El desapego, para él, era una forma de claridad. Una forma de no ser arrastrado por las olas ajenas. Las emociones vienen, como el viento entre los árboles. Pero no tienes que aferrarte a ellas. Tampoco dejar que te gobiernen. Cuando alguien actúa con hostilidad, tu impulso puede ser responder del mismo modo. Pero ese impulso no es destino. Es solo una opción entre muchas. Puedes observarlo como quien ve una nube. Está ahí, pero no es necesario seguirla. No es necesario volverse tormenta. El desapego no significa no sentir. Significa sentir sin esclavitud. Sentir con espacio. Sentir sin perder la brújula. Epicteto decía: si te insultan y no reaccionas, es como si lanzaran una piedra al aire. Golpea el suelo, no a ti. En ese espacio entre estímulo y respuesta, habita tu libertad. Allí puedes elegir la pausa. Allí puedes proteger tu calma. El desapego también es no tomar nada como personal. La mayoría habla desde sí misma, no desde ti. Incluso cuando parece lo contrario. No responder con el mismo fuego. Es una forma de apagar el incendio. No para salvar al otro, sino para no arder con él. Es un arte sutil, como dejar caer una cuerda. Cuando el otro aún la estira con fuerza, tú decides no tensarla más. La paciencia como forma de fuerza. En tiempos de Epicteto, la impaciencia era también común. Los hombres querían poder inmediato, respuestas rápidas, victorias visibles. Pero él enseñaba lo contrario, que la verdadera fuerza no se muestra en la prisa, sino en la espera serena, en la capacidad de sostener el momento sin romperse. La paciencia, decía, es activa. No es rendirse, es mantenerse firme. Mientras el ruido pasa de largo. Imagina el mar tocando una roca, una y otra vez. Pero la roca no se mueve, no responde. Solo permanece. Así puede ser la mente. Un espacio sólido, donde las emociones llegan, pero no se quedan si no se las alimenta. La paciencia ante una persona difícil es una forma de resistencia. Es como el silencio que responde a la provocación. No con debilidad, sino con convicción. No se trata de soportar todo. Se trata de saber cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Saber que no toda batalla merece tu energía. El mundo moderno idolatra la velocidad. Pero lo que cura, lo que transforma, sucede despacio. Epicteto nos recordaba que una reacción rápida no siempre es la más sabia y que a veces esperar es la acción más poderosa. En ese espacio tranquilo, la rabia del otro se apaga y tú te mantienes entero, como la montaña frente a la tormenta. La empatía silenciosa. Epicteto no usaba la palabra empatía, pero su filosofía la contiene.
como un río subterráneo que suaviza la tierra. Comprender al otro no requiere hablarle, ni siquiera mirarle. Requiere, primero, ver su humanidad detrás del gesto. Incluso cuando ese gesto hiere. Todos cargan con algo. Miedos, pérdidas, memorias confusas. Algunos lo esconden tras palabras duras. Otros tras distancias que parecen desprecio. La empatía silenciosa es no reaccionar con juicio. Es percibir el dolor oculto, sin necesidad de nombrarlo. Y actuar sin rencor, aunque no haya disculpa. No significa justificar lo injusto. Significa no sumarse al ciclo de agresión. Ser el espacio que no contesta con dureza. Ser el descanso entre ataques. Epicteto enseñaba a mirar con calma. Y la calma es fértil. Allí crecen la comprensión, el gesto suave, la decisión firme y no violenta. La empatía no siempre se expresa. A veces es solo una elección. No devolver el golpe. No sostener la mirada de odio. Es preguntarse, en silencio, ¿qué le habrá pasado a esta persona para actuar así? Y luego, seguir caminando sin llevar esa pregunta al corazón. Porque no todo debe ser resuelto, ni comprendido del todo. Solo aceptado sin dolor añadido. Eso también es empatía. Y cuando uno elige mirar así, el mundo no cambia. Pero tú sí. Y con eso basta para seguir en paz. La práctica del perdón interior. Epicteto no hablaba de perdón como gesto público. No pedía que perdonaras en voz alta, ni que lo anunciaras a quien te ofendió. El perdón, para él, era íntimo. Era una forma de soltar. No por el otro, sino por ti. Por tu descanso. Por tu equilibrio. Guardar rencor es como cargar una piedra. Al principio parece soportable, pero con el tiempo, agota. Te encorva. Te distrae del camino. Perdonar no es olvidar. Tampoco es negar el daño. Es reconocer que ocurrió. Y que ya no quieres que siga ocurriendo dentro de ti. Es no alimentar más esa historia en la mente. Es no repetir los hechos. Como si al recordarlos se hiciera justicia. Porque esa justicia no llega. Lo que sí llega es la paz. Cuando decides dejar de revivirlo. Cuando permites que el pensamiento se disuelva. Como la niebla al sol lento del amanecer. Epicteto sugería mirar hacia adentro. Allí donde reside el poder verdadero. Si alguien te hirió, puedes recordarlo sin odio. Eso es fuerza. Eso es limpieza. No necesitas que el otro lo entienda, ni que se arrepienta. Perdonar interiormente es un acto silencioso, invisible para el mundo, pero poderoso para el alma. Porque con cada perdón, te devuelves un trozo de ti. Y poco a poco, vuelves a ser espacio libre, donde el otro ya no habita. La distancia como protección serena. Epicteto no proponía estar cerca de todo el mundo, ni insistía en convivir con quienes hieren. A veces, alejarse también es virtud. Una forma de proteger la calma sin herir. Hay quienes confunden cercanía con obligación. Pero la verdadera libertad incluye la posibilidad de tomar distancia. Sin drama. Sin rencor. Como quien cierra una puerta. Para que no entre más frío. No con rabia, sino con cuidado. La distancia no siempre es ruptura. A veces es un límite sano. Dibujado con respeto. Y sostenido con paciencia.
Epicteto enseñaba que no somos responsables de las emociones ajenas, ni de sus reacciones, solo de nuestra presencia en ciertos lugares. Si alguien perturba tu equilibrio de forma constante, puedes tomar espacio, puedes reducir el contacto, o incluso retirarte del todo. Eso no es castigo, no es venganza, es autocuidado. Es saber que la paz también necesita fronteras. A veces, el simple acto de no responder, de no buscar, de no insistir, es el gesto más sabio, porque lo que se aleja sin ruido suele ser más firme que lo que se va gritando. Epicteto hablaba de la dignidad silenciosa, y parte de esa dignidad consiste en elegir el entorno que no te arrastra al conflicto. Esa elección es un acto de respeto profundo hacia ti mismo, la libertad interior como refugio. Epicteto vivió con cadenas en los tobillos, pero su mente nunca estuvo presa. Desde joven aprendió que la libertad más real no depende de puertas abiertas. Depende de cómo piensas, de cómo decides actuar, de qué espacio construyes dentro. En un mundo lleno de normas, jerarquías y castigos, él eligió no dejarse arrastrar por el resentimiento, ni por el deseo de venganza, ni por la amargura, porque sabía que esos sentimientos también son una forma de prisión, invisible, pero profunda, y muy difícil de abandonar si se abraza demasiado tiempo. Para Epicteto, la verdadera libertad consiste en no ser esclavo de tus emociones, ni de tus deseos, ni de las palabras del otro. Esa libertad no grita, no se impone, no necesita aprobación. Se vive en silencio, como una brisa leve en una habitación cerrada. Es la capacidad de caminar por el mundo, sin cargar con la rabia de nadie, sin buscar justicia en cada gesto ajeno, sin necesitar que todo encaje a tu favor. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Epicteto decía que nada es tuyo si no puedes perderlo sin dolor, y que nadie te puede arrebatar la paz que construyes desde dentro. Esa paz, esa libertad suave, es el lugar donde puedes refugiarte. Cuando el mundo afuera ruge, las expectativas como origen del dolor. Epicteto veía el sufrimiento, no en lo que sucede, sino en lo que esperábamos que sucediera. Y no ocurrió. Esperamos gratitud, y no llega. Esperamos respeto, y recibimos frialdad. El problema no es la realidad, es el espacio entre lo real y lo que imaginábamos. Allí se cultiva el dolor. Epicteto aconsejaba mirar las cosas tal como son, sin adornos, sin ilusiones, sin esperar del otro lo que no puede dar. Cuando alguien te decepciona, pregúntate si esperabas demasiado, si imaginaste una intención que esa persona nunca tuvo. Las expectativas, decía, son trampas suaves. Parecen inocentes, pero cuando no se cumplen, pesan más que el silencio. Vivir sin expectativas no es renunciar a la esperanza, es aceptar la incertidumbre como parte del día a día. Puedes actuar con generosidad, sin esperar aplausos. Puedes hablar con calma, aunque no te respondan igual, porque la coherencia contigo mismo vale más que cualquier reacción ajena.
y porque el mundo no siempre devuelve lo que tú das. Pero eso no debe cambiarte. Tú decides si sigues siendo luz, incluso cuando los demás prefieran la sombra. La libertad consiste, también, en dar sin esperar y vivir sin exigir que los otros llenen tus vacíos. La fuerza tranquila de la coherencia. En un mundo agitado, actuar con coherencia es un acto de resistencia. No se trata de tener siempre la razón, sino de no traicionar lo que consideras justo. Epicteto enseñaba que la virtud es vivir según tus principios, aunque nadie lo vea, aunque no recibas recompensa. Coherencia no es rigidez, es armonía interior. Es que lo que piensas, lo que dices y lo que haces caminen en la misma dirección. Eso crea una calma especial, no la calma que depende del entorno, sino la que nace del propio equilibrio. Cuando alguien te habla con desdén, puedes elegir no devolverlo. No porque seas débil, sino porque ya sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, el juicio ajeno pesa menos. La provocación se vuelve ruido lejano, y el respeto propio se vuelve refugio. Epicteto no hablaba de perfección, hablaba de esfuerzo constante, de corregirse sin culpa, de actuar con limpieza, aunque nadie lo celebre. La coherencia no necesita testigos, tampoco necesita aplausos, solo necesita atención y un compromiso suave pero firme con lo que uno considera bueno. Y cuando la practicas, todo empieza a ordenarse, incluso si el mundo fuera sigue desordenado. Porque vivir bien, en el sentido más profundo, es vivir sin traicionarte. El valor del silencio interior. Epicteto hablaba poco, escuchaba más de lo que decía. Sus enseñanzas nacían del silencio, no del ruido. El silencio, para él, no era vacío, era espacio fértil, donde los pensamientos se asentaban, como hojas sobre el agua. Hoy vivimos rodeados de palabras, opiniones, juicios, respuestas inmediatas. Pero entre tanto sonido, el alma se cansa. El silencio interior es la pausa. Es el momento donde no respondes, donde no justificas, donde simplemente estás. Cuando alguien te desafía, puedes callar sin someterte. Puedes guardar silencio, sin que eso signifique rendición. A veces, no decir nada es una forma de sabiduría. Es no alimentar el conflicto. Es permitir que el otro escuche su propio eco. Epicteto encontraba en la quietud una forma de claridad, porque las emociones agitadas tienden a confundirte. Y solo en el silencio puedes ver con nitidez. Practicar el silencio interior es como limpiar una habitación. Quitar el exceso, dejar solo lo esencial. No siempre es fácil, pero cuando lo logras, descubres que muchas respuestas no necesitan ser dichas, porque el silencio sereno también comunica, y a veces dice más que cualquier palabra dicha con prisa. La incomodidad como maestra silenciosa. Para Epicteto, el malestar no era enemigo, era aviso, una señal de que algo dentro debía ser observado, no evitado, sino comprendido. Cuando alguien nos incomoda, solemos querer huir, discutir o negar.
Pero esa incomodidad tiene un origen más profundo. Una expectativa, una herida, un deseo frustrado. En vez de rechazarla, Epicteto proponía mirarla, sentirla sin juicio, como quien observa una brasa, sin necesidad de tocarla. La incomodidad no es castigo, es espejo. Refleja partes de ti que aún necesitan orden. Refleja reacciones automáticas que puedes aprender a soltar. No se trata de buscar dolor, ni de resistir todo sin límite. Se trata de usar lo que molesta como vía para entenderte mejor. Cada persona difícil, cada frase que te altera, puede volverse un maestro involuntario. No porque tenga razón, sino porque te muestra donde aún hay trabajo interior. Epicteto no evitaba el malestar. Lo recibía con curiosidad. Sabía que lo que incomoda, si se observa sin temor, pierde su fuerza. Y entonces, en esa observación calma, nace una nueva libertad. La de no ser gobernado por lo que duele. La de convertir el roce en oportunidad de crecimiento. Porque la incomodidad, cuando se acoge con serenidad, no destruye, transforma. La repetición como forma de fortaleza. Epicteto sabía que la sabiduría no llega de golpe. Llega con el tiempo, con la práctica, con la repetición silenciosa de los mismos gestos. No basta con entender algo una vez. Hay que recordarlo muchas veces. Especialmente cuando la emoción sube y nubla lo aprendido. Como quien aprende a caminar de nuevo. Cada paso requiere atención. Cada caída, paciencia. Cada avance, silencio interior. Epicteto invitaba a repetir pensamientos sanos, a tenerlos a mano. Cuando el mundo se tornara incierto o ruidoso. No depende de mí. No me pertenece. No necesito responder a todo. Frases breves, como anclas en medio del oleaje. Porque la mente se distrae. Y el ego quiere tener razón. Defenderse, sobresalir. Pero tú puedes recordarte que eso no es necesario. La repetición no es debilidad. Es entrenamiento. Es templar el alma. Como se templa el hierro. Con fuego y constancia. Incluso si ayer perdiste la calma. Hoy puedes intentarlo de nuevo. No hay avance sin retroceso. No hay crecimiento sin error. La serenidad se construye paso a paso. Y cada intento cuenta. Cada gesto de contención. Cada silencio elegido. Cada emoción comprendida. Es parte del camino. Y cuando repites lo bueno, poco a poco, eso se vuelve parte de ti. El cuerpo como aliado del alma. Epicteto conocía el sufrimiento físico. Su cuerpo herido no fue impedimento para cultivar la mente. Pero tampoco lo ignoró. El cuerpo, decía, es compañero, no enemigo. Y si está agitado, tenso o cansado, la mente también lo siente. Por eso, aprender a respirar con calma es también una lección estoica. No solo para oxigenar los pulmones, sino para enfriar el pensamiento. El cuerpo refleja lo que ocurre dentro, pero también puede ayudar a transformarlo. Un gesto pausado, una postura relajada, pueden suavizar una emoción tensa. Epicteto no proponía negar el dolor. Proponía observarlo. No dejarse llevar por él. Aceptar su presencia, pero sin permitir que domine la razón. Cuando enfrentes a alguien difícil,
Nota tu cuerpo. ¿Aprietas los dientes? ¿Sientes calor en el pecho? ¿Tus manos se cierran? Allí empieza tu práctica. Antes de hablar, antes de decidir, vuelve al cuerpo y devuélvele la calma. A veces, basta con respirar lento, soltar los hombros, bajar la voz y dejar que el momento pase sin dejar huella. Cuidar del cuerpo es cuidar del templo donde habita tu juicio. Y cuanto más serenidad lleves dentro, más difícil será que el mundo la quiebre. La dignidad como escudo silencioso. Epicteto hablaba de dignidad, no como orgullo, sino como una forma de caminar con firmeza, sin necesidad de imponerse. La dignidad no se grita, no se exige, se lleva en la forma de estar, de mirar sin desprecio, de hablar sin rebajarse. Frente a personas difíciles, la dignidad es escudo y refugio. Es lo que te impide caer en el juego ajeno, lo que te recuerda que no necesitas reaccionar. No se trata de sentirse superior, se trata de no perderse, de mantener la compostura, incluso cuando la provocación es fuerte. Epicteto veía en cada acto una oportunidad de ejercer virtud, y la dignidad era la base, desde la cual decidir con claridad. No es necesario responder a todo. No es necesario justificar cada lección. A veces, el simple hecho de mantenerse en silencio, con la espalda recta y la mirada limpia, es más elocuente que cualquier discurso. Cuando sientes que te arrastran al conflicto, recuerda quién eres. Recuerda que no estás obligado a seguir el tono del otro. Tú puedes elegir uno distinto, porque la dignidad no se pierde cuando te insultan, sino cuando devuelves el insulto con la misma intención. Y quien conserva la calma, conserva también el control, no para dominar a otros, sino para no entregarse a ellos. La importancia de no reaccionar de inmediato. Epicteto enseñaba que la reacción rápida suele nacer de la emoción desordenada, del orgullo, del miedo o de la necesidad de defenderse sin pensar. Pero las mejores respuestas nacen del silencio breve que las antecede, de la pausa, de ese instante donde eliges no responder aún. No es debilidad, es sabiduría en movimiento. Una respiración profunda puede evitar una palabra que luego pesa. Cuando alguien te provoca, te empuja, te lanza una frase como piedra, tu mente tiene opciones. Puede devolver el golpe o puede detenerse, mirar con claridad y dejar pasar la ofensa como el viento. Epicteto decía que nadie nos obliga a perder la paz. Somos nosotros quienes la dejamos caer. Cuando reaccionamos sin filtro, sin distancia interior, esa distancia, ese espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer, es tu mayor herramienta. A veces basta con no responder, con observar, con dejar que el impulso baje, como baja la marea tras la tormenta. Responder con lentitud no es signo de torpeza, es señal de dominio. Es la huella de alguien que no se deja arrastrar por lo inmediato. Y con cada instante de pausa, tu mundo interior se fortalece, tu voz se vuelve más precisa y tu serenidad más duradera. El valor de las pequeñas victorias. Epicteto no prometía transformación rápida. Sabía que el alma se moldea despacio, como la piedra tallada sin ruido.
Cada día ofrece momentos, pequeñas pruebas, oportunidades discretas, de elegir con más calma, de hablar con más cuidado. Una palabra que no dijiste, una reacción que evitaste, un pensamiento que dejaste pasar sin atraparlo. Esas son tus victorias. El estoicismo no exige grandeza visible, solo constancia, disciplina callada, un esfuerzo sostenido, incluso cuando nadie lo nota. Epicteto invitaba a observarse, no con dureza, sino con claridad amable, no para castigarse, sino para crecer desde lo cotidiano. Hoy tal vez fuiste más paciente, mañana quizá menos, pero si vuelves a intentarlo, ya estás avanzando. La virtud se construye en lo menudo, no en los discursos, sino en los gestos, en cómo escuchas, en cómo decides cuándo hablar y cuándo callar. No subestimes esas elecciones. Son semillas y con el tiempo dan fruto, porque lo que repites con intención se convierte en parte de ti, y lo que nace de dentro no puede ser arrebatado por nadie. La serenidad no es debilidad. En la mirada serena hay una fuerza antigua, una fuerza que no necesita demostrar nada, que no alza la voz, que no compite por tener la última palabra. Epicteto enseñaba que ser pacífico no es ser frágil, es haber entendido que el dominio empieza en uno mismo. Muchos confunden calma con sumisión, pero quien es verdaderamente sereno no se deja arrastrar, no porque no pueda, sino porque ha elegido otro camino. No necesitas imponerte para ser firme, ni alzar la voz para tener razón. La serenidad es una decisión, no una debilidad. Es sostenerse mientras todo alrededor vibra. Es hablar sin temblar cuando el ambiente se tensa. Es retirarse sin resentimiento cuando la discusión ya no conduce a nada. Epicteto proponía esta quietud como un acto de valentía. Una valentía silenciosa que nace de conocerse bien y no depender del juicio ajeno. La verdadera fuerza no busca aplausos, no necesita testigos. Se manifiesta en lo invisible, en la postura, en el gesto, en la palabra medida. Y cuando eliges ese modo de estar, no solo te proteges, también irradias paz. Una paz que puede calmar, incluso al que viene con tormenta. La constancia del filósofo cotidiano. Epicteto no hablaba solo para sabios. Su filosofía era para todos. Para el esclavo, el comerciante, el soldado cansado. No hacía falta un templo, ni un libro sagrado. Solo voluntad de mirar hacia adentro. Una y otra vez. Ser filósofo, decía, no es estudiar muchos textos, sino vivir cada día, como si tus actos importaran. La constancia no es brillante, no llama la atención, pero es lo que transforma el carácter, como el agua que pure la piedra, gota a gota. Cada vez que eliges callar a tiempo, cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que te apartas del conflicto sin odio, estás practicando filosofía. No para ser perfecto, sino para estar un poco más en paz. Con lo que sientes, con lo que haces, con lo que permites. Epicteto sabía que los hábitos se construyen desde lo pequeño. Por eso enseñaba con ejemplos cotidianos.
no con discursos elevados. Preguntaba, ¿de qué sirve aprender si no lo aplicas? ¿De qué sirve saber si no te calma? El estoicismo no se presume, se practica. Con errores, sí, pero también con intención. Y con la paciencia de quien sabe que todo lo valioso tarda. La virtud como brújula silenciosa. Para Epicteto, la virtud era el centro, no el éxito, ni la fama, ni siquiera la felicidad inmediata. La virtud como vía, como forma de orientarse. Cuando el mundo se vuelve confuso. Ser virtuoso no era cumplir con normas externas. Era actuar con justicia, con templanza, con coraje, aunque nadie lo exigiera. La virtud no necesita ser vista, ni reconocida. Se manifiesta en los gestos más simples, como ofrecer respeto, incluso a quien no lo devuelve. Epicteto veía en la virtud una forma de orden interno. Cuando actúas con ella, te sientes completo. No porque todo esté bien, sino porque tú estás bien contigo mismo. Es una brújula. Cuando otros te provocan, cuando te empujan al rencor o al juicio, puedes mirar dentro y preguntarte, ¿esto que haré es virtuoso? Y si la respuesta es no, puedes detenerte. No por miedo, sino por convicción. Porque la virtud da dirección. Cuando todo lo demás gira, y quien camina con ella, aunque lento, llega más lejos. Ser estoico no es reprimir emociones. Es elegir el bien, a pesar del caos, y hacerlo con firmeza tranquila. El desapego de la opinión ajena. Epicteto enseñaba que temer la opinión de otros es entregarse a cadenas invisibles, una forma de esclavitud voluntaria que desgasta lentamente. Vivimos rodeados de juicios, miradas, gestos, palabras. Aprobación cuando encajamos, crítica cuando nos salimos del molde. Pero la opinión ajena no es verdad. Es solo percepción, filtrada por creencias, por temores, por expectativas que no te pertenecen. Epicteto aconsejaba distinguir. Esto que me duele, ¿es porque lo creo yo? ¿O porque temo que lo crean otros? Cuando vives pendiente de la aprobación, actúas desde fuera. Te moldeas según lo que esperan. Y poco a poco, te alejas de ti. El desapego no es desprecio. Es respeto sin dependencia. Puedes escuchar sin asumir. Puedes agradecer sin necesitar. Porque quien conoce su valor, no necesita que lo validen. Y quien actúa con coherencia, no necesita explicaciones. Al final, decía Epicteto, nadie puede herirte si no das permiso. Y la libertad interior empieza cuando dejas de vivir en la mente de los demás. Escuchar es sabio. Aceptar todo, no. Y el silencio interior se fortalece cuando eliges no cargar lo que no te fue dado con respeto. La humildad de no saberlo todo. Epicteto no hablaba desde la soberbia. No fingía tener todas las respuestas. Su sabiduría nacía de aceptar los límites del entendimiento humano. Saber poco no es el problema. Creer que se sabe todo, sí lo es. Porque quien cree saberlo todo, deja de escuchar, deja de aprender. La humildad, decía, es reconocer que mucho escapa a tu control y también a tu comprensión.
y aún así, actuar con sensatez. Puedes no entender por qué alguien actúa con crueldad, y aún así decidir no responder igual. Puedes no encontrar el sentido en el conflicto, y aún así mantener tu calma. Aceptar que no todo tiene explicación clara. Es una forma de descanso, una forma de no gastar energía en lo que no tiene forma ni fondo. La humildad abre espacio, permite el silencio, hace que la mente esté más dispuesta a cambiar, a soltar, a elegir sin certezas absolutas. Epicteto recordaba que incluso los sabios se equivocan y que quien actúa con humildad no se apega al ego. Esa humildad te protege. Cuando enfrentas a personas difíciles, te permite no reaccionar desde la soberbia, sino desde la quietud de quien no necesita imponerse. Y en ese estado, te vuelves más ligero, menos reactivo, más libre. La práctica de observar sin intervenir. Epicteto valoraba el arte de observar, de estar presente sin necesidad de actuar siempre, de mirar el mundo, como quien contempla un río desde la orilla. Observar no es pasividad, es atención sin agitación, es percibir sin la urgencia de intervenir. Cuando alguien te provoca, tu primer impulso puede ser responder, corregir, actuar. Pero no siempre es necesario. Y muchas veces no es útil. A veces, observar basta. Ver cómo la emoción del otro sube y baja, cómo sus palabras giran en círculos. Y tú, en cambio, permaneces estable. La observación te da perspectiva. Hace que veas más allá del momento, que entiendas lo que hay detrás del gesto y que no te fundas con él. Epicteto no pedía indiferencia, pedía discernimiento. Saber cuando una acción mejora la situación y cuando solo alimenta el ruido. Observar sin intervenir. Es como dejar que la tormenta pase, sin abrir las ventanas. Es respeto hacia el otro y también hacia tu paz. Puedes mirar sin juzgar, estar sin intervenir, acompañar sin absorber lo ajeno. Esa distancia amorosa es una forma de sabiduría. Y cuando eliges no actuar de inmediato, te das tiempo. Y en ese tiempo, pueden hacer una respuesta más suave, más clara, más tuya. La templanza ante lo desagradable. La vida, decía Epicteto, no está hecha solo de momentos agradables. También trae situaciones ásperas, personas incómodas, palabras que hieren. La templanza no elimina lo difícil, pero permite atravesarlo sin romperse, sin perder el equilibrio interior, ni la claridad de juicio. No es evitar lo desagradable, es caminar por él, sin dejar que se adhiera a tu ánimo. Puedes oír una crítica y no dejar que te arda por dentro. Puedes cruzar con alguien hostil y seguir respirando con calma. La templanza se cultiva en esos momentos pequeños, donde elegir la calma es más difícil, pero también más necesario. No se trata de aguantar con los dientes apretados, sino de mantener la suavidad, aunque el entorno se vuelva áspero. Epicteto veía en esa firmeza tranquila una forma de libertad, porque quien no depende del clima emocional ajeno es más dueño de sí. Practicar la templanza es como templar el metal con fuego lento. Requiere paciencia y, sobre todo, repetición. Y con cada momento en que no caes,
en que no devuelves el golpe, en que eliges la compostura. Te haces más fuerte, no por resistir más, sino por reaccionar menos. Y eso, con el tiempo, te transforma. El espacio entre el pensamiento y la emoción. Epicteto observaba la mente como quien contempla el cielo. Nubes que pasan, algunas ligeras, otras cargadas, pero todas transitorias. Entre el pensamiento y la emoción hay un espacio, pequeño, silencioso, pero lleno de posibilidades. Ese espacio es donde nace tu libertad. Ahí puedes decidir no seguir la emoción, no dejar que una idea se transforme en rabia, una frase que escuchas, un recuerdo que hiera, una mirada que molesta. Todo eso genera un pensamiento y luego una emoción. Pero si entrenas la atención, puedes interrumpir esa cadena. No negar lo que sientes, sino observarlo sin fusionarte con ello. Epicteto enseñaba a estar alerta, sin estar tensos, a notar lo que ocurre dentro, sin quedar atrapados. Esa práctica no es inmediata, pero cuanto más la cultivas, más claridad encuentras, y más sencillo se vuelve decidir con calma. Puedes sentir sin reaccionar, puedes pensar sin actuar, y cuando haces esa pausa, todo se vuelve más ligero, porque descubres que no eres tus emociones, ni tus pensamientos. Eres quien los observa, quien elige, quien decide si seguirlos o soltarlos. Y en ese descubrimiento hay descanso. El ejemplo silencioso como enseñanza. Epicteto no enseñaba con grandes discursos. Enseñaba con su forma de vivir, con sus pausas, con su tono, con su forma de responder. La virtud no necesita palabras para mostrarse. A menudo, el ejemplo callado es más elocuente que cualquier consejo. Cuando eliges no responder con dureza, alguien lo nota. Cuando mantienes la calma, aunque el ambiente esté cargado, algo se transmite. No es para demostrar nada. Es porque esa forma de estar es coherente con lo que valoras. Y esa coherencia es poderosa. Epicteto vivía con sencillez, sin alardes, sin necesidad de reconocimiento, porque sabía que vivir bien es más valioso que hablar bien. En tus días, cuando enfrentas situaciones difíciles, puedes actuar como ejemplo, no desde el orgullo, sino desde la calma. Quizá nadie te lo agradezca, quizá nadie lo no, pero dentro de ti, algo se fortalece. Y a veces, sin querer, inspiras a otros a ser también un poco más serenos. La transformación colectiva nace de muchos actos pequeños, silenciosos, casi invisibles. Y cuando vives así, no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas sostener tu serenidad, como quien cuida de una llama, en mitad del viento. El presente como único lugar de poder. Epicteto centraba su atención en el presente. No porque el pasado no doliera, ni porque el futuro no inquietara, sino porque solo el ahora permite actuar. El pasado ya no está. No puedes deshacer lo dicho, ni rehacer lo vivido. El futuro aún no existe, y sus formas son inciertas. Pero el presente es donde respiras, donde eliges tus palabras,
donde decides qué actitud tomar. Cuando te aferras al rencor pasado o temes una ofensa futura, pierdes el poder del instante. Y el instante es todo lo que tienes. Epicteto invitaba a volver siempre al momento, no como evasión, sino como enfoque. Porque solo ahora puedes practicar la virtud. Solo ahora puedes elegir la calma. Estar presente no requiere nada especial. Solo atención. Escuchar sin planear la respuesta. Observar sin juicio. Respirar con intención. Cuando lo haces, la mente se despeja. El cuerpo se suelta. La reacción pierde fuerza. Y descubres que muchas de tus tensiones no vienen del momento actual, sino de lo que arrastras o anticipas. Vivir el presente no es ignorar la realidad, es entrar en ella sin disfrazarla. Y desde ahí, decidir con claridad. La renuncia como forma de poder. Epicteto hablaba a menudo de renunciar, pero no como pérdida, sino como liberación. Soltar lo innecesario para conservar lo esencial. En un mundo donde todos quieren más, él proponía querer menos. Menos aprobación. Menos control. Menos necesidad de tener siempre la razón. Renunciar no es debilidad. Es elegir conscientemente. No cargar con lo que no suma. No entrar en batallas inútiles. No retener lo que solo desgasta. Puedes renunciar a responder, a justificarte, a cambiar al otro. Y al hacerlo, ganas espacio interior. Epicteto decía que lo importante no es lo que pierdes, sino lo que conservas. Y si conservas tu serenidad, nada se ha perdido en realidad. La renuncia voluntaria es una forma de poder. Es mostrar que no estás atado a lo externo, a lo incierto, a lo ajeno. Cuando alguien te provoca y tú eliges el silencio, has renunciado a la confrontación. Y eso, en vez de debilitarte, te fortalece. Vivir con menos necesidad te hace más libre. Y cuanto más sueltas, más ligero caminas. Porque la verdadera grandeza no siempre se nota. A veces, simplemente, se siente. El juicio propio como única medida válida. Epicteto enseñaba que el valor real no está en lo que los demás piensen de ti, sino en lo que tú sabes de ti mismo. El juicio externo es variable. Cambia con la moda, con el humor, con la ignorancia ajena. Pero tu juicio interno, cuando está basado en principios, es constante. Es firme, aunque el mundo tiemble. No se trata de ser infalible, sino de ser honesto contigo mismo. De saber si actuaste con justicia, si hablaste con verdad, si decidiste desde la virtud. Epicteto no pedía perfección, solo claridad. Porque quien actúa con rectitud duerme en paz, aunque lo critiquen. Y quien actúa por agradar se agota sin descanso. Porque siempre habrá alguien a quien no le parezca suficiente. Escuchar al otro está bien, pero dejar que su juicio reemplace el tuyo te aleja de ti. La práctica estoy te exige introspección. Preguntarse cada día: ¿he sido fiel a lo que valoro? ¿He actuado como la persona que quiero ser? Y si la respuesta es no, volver a intentarlo. Sin culpa excesiva, pero con intención renovada.
Porque la brújula no es la opinión pública. Es tu conciencia. Y esa, cuando se afina, no necesita más. El entrenamiento invisible del alma. Epicteto no creía en la transformación repentina. Sabía que el alma se entrena, como se entrena el cuerpo, con repeticiones, con esfuerzo constante. No hay atajos, solo práctica. Cada día, cada interacción, es parte del ejercicio interior. Responder con calma, esperar sin ansiedad, perdonar sin exigencia. Todo eso se entrena. Y como todo entrenamiento, habrá días de avance y días de retroceso. Pero el avance real es no rendirse. El entrenamiento del alma no se ve desde fuera. Nadie lo aplaude. No hay medallas. Pero quien lo practica se vuelve más estable, más claro, más libre. Epicteto enseñaba que no debes esperar a estar en calma para actuar con calma. Actúas con calma y así llega la calma. La disciplina interior no exige rigidez, solo compromiso. Compromiso con la virtud, con la reflexión, con el deseo profundo de vivir en paz. Cada conversación difícil es una oportunidad de práctica. Cada momento de tensión, una ocasión para fortalecer tu serenidad. Y al igual que el agua, pulsa la roca con insistencia. Así el alma se templa, silenciosamente, con cada intento. La aceptación de lo inevitable. Epicteto comprendía que en la vida hay cosas que simplemente suceden, y por más que se resistan, no cambian por fuerza de voluntad. Pérdidas, rechazos, distancias, errores ajenos, palabras duras. Todo eso forma parte del camino. Y cuanto antes se acepta, antes llega la calma. Aceptar no es rendirse. No es decir que está bien. Es dejar de pelear contra lo que ya es. Es mirar el hecho de frente. Es soltar la queja silenciosa. Cuando dejas de exigir que el mundo sea distinto, encuentras un espacio de descanso. No pasividad, sino claridad. Epicteto llamaba a eso vivir en armonía con la naturaleza, con lo que ocurre, con lo que cambia, con lo que no depende de ti. Hay cosas que no se eligen, pero si puedes elegir, ¿cómo las transitas? Con rabia o con serenidad. Aceptar lo inevitable es como dejar de empujar una puerta cerrada y mirar alrededor para encontrar otra salida. Es entender que el dolor hiera, pero no debe instalarse. Que el conflicto aparece, pero no tiene que habitar en ti. Y así, cuando aceptas, no te vuelves más débil. Te haces más real y más en paz con lo que toca vivir. La relación con el tiempo. Epicteto vivía con plena conciencia del tiempo, no como un tirano, ni como una urgencia constante, sino como un bien precioso que merece ser usado con intención. El tiempo, decía, es lo único que verdaderamente posees, mientras lo estás viviendo. Y sin embargo, es lo que más se descuida. Se pierde en discusiones vacías, en preocupaciones que no conducen a nada, en intentar cambiar a quienes no desean cambiar. Pero cuando entiendes su valor, eliges con más cuidado a quién dedicas tus palabras,
¿A qué pensamientos entregas tu energía? El tiempo no puede detenerse, pero sí puede vivirse. Con presencia, con conciencia, con serenidad. Cada instante puede ser entrenamiento. Cada encuentro, una oportunidad de practicar la virtud. Epicteto no pedía velocidad, pedía atención. Porque el alma crece en los momentos vividos con propósito, no en los años que simplemente pasan. Y cuando aceptas que todo es finito, que cada día no vuelve, también se vuelve más fácil dejar pasar lo que no merece tu reacción. Quien cuida su tiempo, cuida su vida. Y quien cuida su vida, aprende a dejar ir lo que solo entorpece el camino. La compañía de uno mismo. Epicteto enseñaba que la verdadera compañía no siempre está afuera. Está en cómo te habitas, en cómo dialogas contigo. Cuando el mundo guarda silencio, muchos temen la soledad, porque no saben estar a solas consigo. Pero si cultivas tu interior, ese espacio se vuelve refugio, no castigo. La relación contigo mismo es la más constante. No puedes huir de tu pensamiento, ni apagar tu conciencia cuando el día se apaga. Por eso, Epicteto invitaba a entrenarla, a observar qué te dices, cómo te juzgas y desde dónde te tratas. Puedes ser tu mayor aliado o tu juez más severo. Puedes ser espacio de comprensión o territorio de exigencia. La serenidad comienza ahí, no cuando el mundo cambia, sino cuando tu diálogo interno se vuelve más suave, más justo, más claro. Estar contigo sin huir es señal de fortaleza. Poder pasar tiempo en silencio y no sentir vacío, solo presencia. Y cuando eso ocurre, cuando aprendes a estar bien contigo, las personas difíciles pierden poder, porque ya no defines tu valor según lo que ellas despiertan en ti. Y tú, más centrado, más sereno, te vuelves tu propia compañía suficiente. El valor de lo cotidiano. Epicteto no buscaba momentos extraordinarios. No esperaba grandes gestos, ni situaciones heroicas. Su filosofía se anclaba en lo diario, en lo discreto, porque es allí, en lo pequeño, donde se construye la grandeza del carácter. En una mirada que no juzga, en una respuesta medida, en una pausa antes de reaccionar. Cada gesto cotidiano es campo de entrenamiento para el alma. No hace falta un escenario especial. Basta con estar presente. Cuando alguien habla con dureza, cuando la espera se alarga, cuando algo no sale como esperabas, allí puedes practicar la templanza, la paciencia, la compasión. Epicteto repetía que lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo recibes. Y lo que sucede, casi siempre, es común. La rutina, el tránsito, el trabajo, las relaciones cotidianas, son el escenario perfecto para vivir con virtud. No necesitas retirarte del mundo para ser sabio. Solo necesitas estar más consciente en el mundo que ya habitas. Y cuando lo haces, la vida cambia de color. No porque sea distinta, sino porque tú la miras desde un lugar más tranquilo. Y eso ya es transformación.
La naturaleza como maestra estoica. Epicteto veía en la naturaleza un espejo de la sabiduría estoica. Todo en ella sucede sin alarde, sin prisa, sin necesidad de aprobación. El árbol no se enfada con el viento. La lluvia no se disculpa por mojar. El sol no exige reconocimiento al salir cada día. Todo cumple su ciclo. En silencio, con orden, con aceptación del cambio. Observar la naturaleza es recordar que todo pasa, que lo que hoy molesta, mañana quizá no tenga peso, y que forzar lo que no fluye solo genera tensión. Epicteto aconsejaba vivir en armonía con ese ritmo, no resistir lo inevitable, sino adaptarse con dignidad, como el río que bordea la roca, sin discutir su forma, como el invierno que hiela, sin pedir permiso, y el brote que nace después, sin anunciarse. Cuando el mundo agita tu ánimo, puedes mirar el cielo, recordar que el mismo viento que hoy sacude las ramas, mañana se habrá ido. Y tú, si aprendes a fluir con lo que llega, también puedes soltar lo que ya no hace falta. Sin miedo, sin urgencia. La serenidad nace ahí, en vivir con el mundo, y no contra él. El desaprender como camino de libertad. Epicteto entendía que muchas cargas no vienen de lo que falta, sino de lo que sobra. Ideas heredadas, reacciones automáticas, creencias que nunca cuestionaste. Vivir bien también implica desaprender, soltar lo que ya no sirve, lo que te limita, aunque alguna vez te protegió. Desaprender no es olvidar, es mirar con nuevos ojos, es permitir que la mente se renueve sin temor. Muchos creen que el saber es acumular, pero Epicteto lo veía al revés. Saber vivir es aligerar, es quedarte con lo esencial. Puedes desaprender la necesidad de tener razón, el impulso de complacer, el reflejo de responder al instante, el hábito de llevarte el conflicto a casa. Cada cosa que sueltas abre espacio, y ese espacio interior es donde crece la calma, la claridad, la compasión. Desaprender es también dejar de juzgar tan rápido, de etiquetar a los demás con dureza, de exigirte perfección. Es practicar el perdón hacia lo que no salió como querías, hacia ti, hacia los otros. Y cuando haces eso, el alma respira, porque ha dejado de cargar con lo innecesario. Y así, ligero, puedes empezar a caminar distinto. La serenidad como práctica constante. Epicteto no prometía paz eterna. Sabía que la serenidad no es un estado fijo, sino una práctica diaria, a veces frágil, a veces firme. No se alcanza de una vez. Se construye, se pierde y se recupera, como el equilibrio de quien camina sobre una cuerda delgada. Cada día trae pruebas nuevas, palabras que duelen, situaciones que desafían, emociones que aparecen sin aviso. Y en medio de eso, tienes una elección: reaccionar como siempre, o practicar algo distinto. Epicteto invitaba a estar preparado, a no confiar en que el mundo sea suave, sino en que tú seas más estable. La serenidad no es pasividad, es acción medida, respuesta consciente,
Presencia plena. Cuando falles, vuelves a empezar. Sin culpa excesiva. Sin drama. Solo con voluntad tranquila. Porque el valor está en volver. Una y otra vez. Al centro. A ese lugar interior. Donde nada externo gobierna. No necesitas que todo cambie. Para estar en paz. Solo necesitas recordar que la paz se cultiva por dentro. Y que tú, con cada acto, con cada palabra elegida, la estás sembrando. El legado interior de Epicteto. Epicteto no dejó templos, ni monumentos, tampoco una fortuna, ni una lista de discípulos famosos. Su legado fue otro, más profundo, más discreto, un modo de vivir que aún hoy resuena en quienes lo descubren. Vivió con poco, habló con claridad y enseñó que lo más valioso no es lo que posees, sino cómo lo enfrentas. Sus palabras han cruzado siglos, porque no dependen de época ni lugar. Hablan a lo más humano, a esa parte de ti que busca serenidad en medio del ruido. Epicteto enseñó que no eres tus emociones, ni tus circunstancias, ni lo que otros piensan de ti. Eres lo que eliges sostener cuando todo alrededor se agita. Y si aprendes a ver así, a caminar con ese silencio firme, a actuar sin ruido, sin rencor, sin necesidad de ganar, entonces, su enseñanza vive en ti. No importa si has leído sus textos, importa si respiras con calma, cuando podrías gritar, si eliges el respeto, cuando podrías vengarte, si decides soltar, cuando podrías retener. Ese, aunque nadie lo vea, es el legado de Epicteto. Y es también tuyo, si lo haces parte de ti. La voz de Epicteto no se ha perdido. Está en cada elección que haces. Cuando eliges no ceder al impulso. Cuando decides que tu paz no puede depender de otro. No hay revelaciones ruidosas, ni promesas brillantes. Solo la sugerencia suave de que puedes vivir mejor, con menos conflicto, menos necesidad y más claridad. Las personas difíciles seguirán apareciendo. El mundo no dejará de retarte. Pero tú puedes moverte distinto. Puedes respirar antes de actuar. Puedes quedarte en silencio cuando todo te empuja a gritar. Y eso, día tras día, es transformación. No para volverte perfecto, sino para ser más libre, más tú, más en paz. Ahora, en este momento tranquilo, puedes soltar el pensamiento, dejar que las ideas reposen, como hojas que caen sobre un lago inmóvil. Mañana tal vez recuerdes una frase. Tal vez actúes distinto sin saber por qué. Eso ya será suficiente. Porque la serenidad no grita, pero deja huella. Y quien la cultiva, aunque nadie lo vea, construye un mundo más habitable. Para todos.